Bueno, en nuestra tabla de contenido 1 vamos a hablar un poco de generalidades de la pared abdominal, pues no nos vamos a meter mucho en ese tema, a ahondar mucho, pero pues sí de manera superficial. Luego pues todo lo que tiene que ver con peritoneo y cavidad peritoneal, el intestino delgado y pues por último el intestino grueso. ¿Quieres pasarla, por favor? Bueno, en cuanto a la pared abdominal, pues primero tenemos que tener en cuenta que esta pues, se va a dividir en 9 cuadrantes. Algunos, en algunas literaturas o algunos cirujanos la dividen en 4 cuadrantes, pero pues para hacer pues más completa la división se hace en 9, teniendo en cuenta pues los órganos alojados que se encuentran en ella. Tenemos el epigastrio, que pues ahí va a estar parte del hígado, y el estómago, el hipocondrio derecho, que es el hígado, vesícula biliar, el flanco derecho, que pues hace parte de colon ascendente, la región inguinal, o pues como la conocemos, que es la fosa ilíaca derecha, que es allí donde se encuentra pues el apéndice, pero pues también cuando hablamos de estructuras en cuanto a la mujer, pues tenemos el ovario derecho, el hipocondrio izquierdo, que pues ahí tendríamos el vaso, el flanco izquierdo, que pues tendríamos el colon descendente y pues parte de asas de intestino delgado, la región umbilical, el hipogastrio, que pues ahí estamos hablando pues de también intestino delgado, pues y en las mujeres pues del útero, y la región inguinal izquierda, o pues como la conocemos nosotros, que también es la fosa ilíaca izquierda, que pues es el colon descendente y pues sigmoide. ¿Quieres pasarla, por favor? Bueno, esta es una pregunta para el público, pues si alguien la quiere contestar, levante la manito, y pues es cuáles son los puntos dolorosos del abdomen, porque pues estos reparos también son importantes para tener en cuenta el lugar o pues los puntos de localización del dolor y así pues las causas de los mismos. No sé si alguien quiera contestar. María Fernanda. Bueno, hay varios puntos dolorosos. Los más reconocidos son el punto de McBurney en el lado derecho e izquierdo también, el punto de Morris, el punto císpico, ureteral superior e inferior. Esos son como los que más tengo claros. Sí, es correcto. Inclusive, pues aquí los ubicamos en el dibujo que está en la diapositiva. Tenemos que hacer una línea, por ejemplo, para el punto de McBurney, que es la línea espino-umbilical que va de la espina ilíaca anterior superior derecha hacia pues la región umbilical, hacia el ombligo, y es el tercio distal de esa línea, en el cual pues vamos a ubicar el punto de McBurney. El punto de Morris, que es en esa misma línea, pero en el tercio proximal, y el punto cístico, que es a nivel, pues trazamos una línea, está en la axilo umbilical, y pues es la que va pues en la línea, en la reja costal, que pues cruza con esa línea, pues es la intersección de ellos. Pues si hay dolor, pues tendríamos una sospecha de una colecistitis. Al igual, pues en el punto de McBurney hay una sospecha de apendicitis. ¿Quieres pasarla, por? Bueno, en cuanto a las capas del abdomen, tenemos en primera medida, bueno, la piel, tejido subcutáneo, pero pues ya entrando más a fondo tenemos la fascia superficial del abdomen. Esta fascia pues es un tejido conjuntivo graso y se divide en dos, que es la capa superficial o fascia de Camper, y la fascia profunda, fascia de Scarpa, que pues ahí la señalé en el dibujito, como lo pueden ver, con la característica de que la fascia de escarpa, o pues la capa profunda de la fascia superficial del abdomen, se continúa y puede cubrir en el hombre el pene, y puede llegar hasta el escroto y hasta pues posterior pues, al músculo artos, como lo vemos en esta porción. En la imagen, pues también más adentro, pues igual voy a hablar más adelante de eso, tenemos la poneurosis del oblicuo externo, eso ya hace parte de los músculos que componen la pared abdominal, y ella pues va a formar parte del ligamento inguinal, lo va a formar prácticamente. ¿Quieres continuarlo?
Bueno, en esta imagen pues quería evidenciar lo que ya les había contado, que es la capa membranosa o la fascia de escarpa, que pues es la capa profunda de la fascia superficial del abdomen, para la redundancia. Va a formar como esa cobertura que se le da al pene en el hombre y puede continuar hacia el escroto. Pues continúa. Bueno, en cuanto a los músculos, tenemos una división de músculos anterolaterales. Estos son 3 músculos planos y forman pues una gran aponeurosis cuando se unen los 3. Y es el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Aquí en esta imagen pues vemos tanto el músculo oblicuo externo, que está señalado a este lado, que sus fibras van en la dirección inferior hacia inferior lateral, inferior, y pues forman una aponeurosis del oblicuo que es bastante gruesa. ¿Quieres continuarla más adelante de trema? Ya si hacemos un corte a ese músculo, encontramos el músculo oblicuo interno que va en dirección pues, opuesta al oblicuo externo, va superolateral, a diferencia del oblicuo externo que va hacia nivel inferior, lateral inferior. Y ya tenemos pues más abajito de el oblicuo transverso, el músculo transverso del abdomen, perdón. Y que estos 3 van a formar como tal una aponeurosis, que es bastante gruesa. Continúala, por favor. En cuanto a los 2 músculos verticales, tenemos el recto abdominal y el músculo piramidal del abdomen. El músculo recto abdominal, como su nombre le indica, pues sus fibras son totalmente rectas y van hacia la línea media. Ellos forman una lineecita que es la línea alba, que es donde se unen pues estos músculos, y el piramidal está más abajito. Cuando hay, digamos, una laparotomía, este músculo muchas veces no se ve, pues porque es bastante pequeño, digámoslo así, no es tan prominente como el músculo recto abdominal. Sin embargo, pues sí lo tenemos pues abajito de la parte inferior del abdomen. Y pues tiene una función de tensar la pared abdominal, aparte pues de contener las vísceras que allí se encuentran, como lo hace el recto abdominal, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Estos músculos están inervados por las ramas T7 a T12, pero pues el oblicuo interno, perdón, y el transverso tiene la característica de también estar inervados por ramas anteriores de L1. ¿Quieres continuar? En la imagen que yo les mencionaba, en esta imagen, podemos identificar que el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen se unen su aponeurosis y forman una capa pues gruesa que cubre, digamos, a los rectos abdominales y llega a formarse la línea alba, que es de la mitad de los mismos. Atrás de los músculos del oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, pues tenemos la fascia transversalis y atrás de ella, pues tenemos ya como tal el peritoneo parietario. Pues continúa. Y ya entramos pues a la parte del peritoneo. Buenas noches. ¿Me confirman si me escucho y me veo bien, por favor? Sí, perfecto. Gracias, doctor. Listo, entonces, buenas noches para todos. Mi nombre es Santiago, soy estudiante de octavo semestre. En el día de hoy, entonces, los voy a acompañar con la parte de peritoneo y con la parte de intestino grueso. Listo. Entonces, para empezar, aquí tenemos 2 imágenes, una esquemática y una pues ya a nivel morfológico directo, para explicar y adentrarnos con todo esto de lo que es el peritoneo. Entonces, el peritoneo vamos a tener que es una membrana serosa que va a recubrir las paredes de la cavidad abdominal. Esto se va a encontrar directamente sobre los órganos del abdomen, sobre los órganos de la parte torácica del abdomen y la parte pélvica. Esto va a tener 2 capas, ¿sí? La capa parietal y la capa visceral. ¿Listo? Entonces, esta parte se encuentra en la cavidad peritoneal. Entonces, vamos a tener una parte visceral, una parte peritoneal y en el espacio entre los dos va a ser la cavidad peritoneal. Esta cavidad peritoneal va a constar de un líquido que lo que va a hacer es que pues, nos va a aliviar ese tipo de fricción, ¿sí? La función realmente
de este tipo de tejido va a ser la protección de los órganos abdominopélvicos, tóraco-abdominopélvicos, la mejor, digamos, como tracción, ¿sí? Su movimiento, que todo pues vaya como en armonía y no haya ningún momentos de fricción, ni que se estén pegando uno con el otro, ni que haya una lesión por deslizamiento, ¿listo? Entonces en esta parte el peritoneo va a funcionar a lo largo para apoyar y para proteger los órganos que pues previamente ya les he dicho. ¿Listo? Ya abordamos lo que viene siendo las partes. Hay unas formaciones peritoneales, ¿sí? A partir de esta estructura lo que va a hacer es que se va, ¿cómo decirlo? Se va traccionando hacia adelante, se va invaginando, se va metiendo por los órganos. Por eso es que a veces este órgano es un poco difícil de estudiarlo, pero pues aquí lo vamos a abordar de la mejor manera. Entonces los pliegues se van a dividir entre el mesenterio, entre los omentos o los epiplones y los ligamentos peritoneales, pero ya eso ya lo voy a abordar más adelante. ¿Listo? Entonces, frente a esto, vamos a tener que es un tejido seroso, vamos a hablarlo como el saco pericárdico, como la pleura a nivel pulmonar, como la cápsula de Tenon a nivel del ojo. ¿Listo? Histológicamente lo vamos a tener conformado como una capa de tejido conjuntivo más mesotélio. ¿Sí? En esta parte vamos a tener una diferenciación histológica para dejar a un lado lo que viene siendo una túnica adventicia que solo se compromete con con solo mesotelio, ¿listo? Entonces ahí no va a tener directamente tejido conjuntivo. Por otra parte, entonces, el peritoneo parietal. Entonces, si quieres, la pasamos, por favor. Listo. Entonces, cuando hablamos del peritoneo parietal, vamos a hablar de una capa externa que se adhiere a las paredes abdominales anterior y posterior. ¿Listo? Y cuando hablamos de peritoneo visceral, va a ser una capa interna que lo que va a hacer es como tapizar directamente los órganos abdominales. Esto se produce cuando el peritoneo parietal se refleja desde la parte posterior abdominal. Entonces vamos a tener en cuenta como que va a ser como a manera como de una cascada que va por la parte de la pared posterior abdominal, se va a encontrar con algún obstáculo y lo que va a hacer es tapizarlo directamente, ¿sí? En esta parte, entonces, en los adultos, el peritoneo parece estar por todas partes, ¿sí? Realmente ustedes ven que se va metiendo, se va imaginando, se va traccionando, sin embargo, pues hay una ración embrionaria, ¿sí? Detrás de todo esto. Entonces, esto tiene que, durante el desarrollo intrauterino, el peritoneo parietal, que como ya habíamos hablado, que vamos a asemejar como una cascada, ¿sí? Forma un saco cerrado que ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces vamos a tener que va a ser prácticamente como esto. En este momento los órganos abdominales son pequeños, están presionados contra la pared posterior, ya poco a poco, pues a la semana se va dando cada uno su desarrollo en específico. Entonces, en esta parte van desarrollándose, van creciendo y van empujando hacia la parte anterior el peritoneo sin entrar en cavidad peritoneal como tal. Esta cavidad se va apretando cada vez más y más y más y utiliza cualquier espacio disponible, ¿sí? Entre los órganos abdominales, formando bolsas, pliegues peritoneales, como ya les había dicho antes, lo del mesenterio y los epiplones, y ocurre algo similar, más o menos como cuando tenemos una bomba, ¿sí? Una bomba inflada, y con la mano lo que vamos presionando y a medida le vamos sacando el aire. Entonces, a medida que nosotros vamos presionando hacia la parte de adelante y la bomba va perdiendo el aire, esta va tapizando el puño, tapizando el tumo, hasta que el momento el globo cambia de forma alrededor de la mano, pero la mano pues no entra como tal dentro del globo, ¿sí? Entonces tendríamos que las dos capas del globo vendría siendo la visceral y la parietal, e igual me estaría tapizando toda la parte del órgano. Aquí lo que yo abordo en la diapositiva son las relaciones víscera-hoja. Entonces, hablamos de unos órganos peritoneales, ¿sí? Y unos órganos retroperitoneales. En la parte de los retroperitoneales tenemos los primarios y los secundarios. Entonces, en esta parte, ¿qué tenemos? El esquema que tengo ahí, no sé si es suficientemente claro, sin embargo, yo voy a tratar de hacerles aquí un dibujito, ¿sí? Entonces, vamos a tener que, no sé si se ve bien, no se ve bien. Yo lo veo brillante por la luz. Ah, bueno, Ya, y el contraste. no, Sí, ya ahora sí. No sé si el resto. Listo. Sí, ya Entonces, lo que vamos a tener va a ser directamente que esta parte de atrás
va a ser la pared abdominal posterior y este va a ser un órgano cualquiera. Lo que vamos a tener es en este momento que el tapiz que se va a formar va a ser directamente con ese órgano. Entonces va a quedar algo así. Vamos acá a ver unos ángulos, ¿sí? Esto es la relación víscera-hoja cuando el órgano es peritoneal, lo va a tapizar completamente. A diferencia que cuando es un retroperitoneal, que vamos a tener igualmente el mismo círculo, la misma pared abdominal posterior, pero vamos a perder como esa parte de los vértices que veíamos a un lado, ¿sí? Vamos a ver que simplemente lo que va a hacer es como rodearlo, ¿sí? No es que lo vaya a dejar a un lado, no es que vaya a quedar totalmente atrás, sino simplemente no lo recubre como normalmente recubre a los peritoneales. Entonces, en esa imagen, el 3 vendría siendo como tal el órgano, y la parte del 4, el 1 primo, es como toda esa parte que se va proyectando por los bordes del órgano. Entonces, si quieres lo pasas, por favor. Eso es a lo que me refiero cuando digo que lo bordea. Si nos damos cuenta, el 3 sigue siendo pues un órgano normal, pero por la parte del 1 ya entonces no se envagina por los diferentes bordes que tiene el órgano, sino simplemente lo sobrepasa. Le da como un pequeño recubrimiento, pero digamos no tan especializado como los peritoneales. Entonces en esta parte tenemos los riñones, el urete, los ureter pues bilateralmente, la vena cava inferior y la aorta abdominal. ¿Cuál es la diferencia entre los primarios y los secundarios? Los primarios, los retroperitoneales primarios son los que siempre fueron retroperitoneales. Siempre a la parte del peritoneo visceral les pasó así, ¿sí? Como ya vimos en el dibujito que les hice. En cambio, los secundarios son los que en un principio fueron órganos peritoneales que tenían sus ángulos bien hechos y todo esto, pero lo que pasa es que a medida del desarrollo empezaron a crear en sus bordes como perdiendo los ángulos, como anclándose más hacia la pared posterior y evitando que pues lo tapizara de la mejor manera. Entonces lo que vamos a ver es que simplemente lo va a recubrir. Listo, en esta parte tenemos al colon ascendente, al colon descendente, a la cabeza del páncreas y a la segunda, tercera y cuarta porción duodenal. Listo, entonces lo pasas por favor. Listo. Entonces, cuando ya hablamos de repliegues peritoneales, ¿sí? Es cuando hablábamos la parte de, perdón, del meso, ¿sí? El primer repliegue peritoneal es el meso, ¿sí? Este cual, ¿por qué, digamos, como que nos interesa más en cuanto a los otros, que vendrían siendo como los ligamentos? Y es porque esta tiene una característica bastante importante y es que aparte del sostén, aparte del recubrimiento de los órganos y aparte de la protección que proporciona, guardan y protegen arterias, bueno, pues estructuras vasculares bastante importantes. Entonces, acá lo primero que tenemos que ver es la parte del mesenterio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mesenterio, vamos a hablar de todo el recubrimiento de las asas intestinales delgadas, ¿listo? ¿Qué es la parte del sostén? Toda la parte va a estar anclada a la parte de pared posterior abdominal, pero igualmente el tapiz de todo el intestino delgado. En esta parte que vamos a albergar, pues a nivel de la arteria mesentérica superior, un poquito más abajo, en la parte de la arteria mesentérica inferior. ¿Listo? Aquí al lado vamos a ver que no solamente los repliegues peritoneales lo vamos a hablar directamente en el abdomen, sino a la parte pélvica con el mesosalpix, ¿listo? Igualmente una estructura serosa que provee protección y también buen sostén. ¿Lo puedes pasar, por favor? Ahora ya hablamos de la parte de los repliegues en el epiplón o el omento, ¿listo? Con esto vamos a tener un epiplón mayor y un omento menor, ¿listo? Entonces, epiplón mayor, epiplón menor. Estos epiplones va a ser igualmente con las funciones que ya previamente hemos descrito, también va a ayudar a la interconexión, ¿sí? A la comunicación de diferentes órganos. Entonces tenemos aquí la parte del epiplón menor que nos va a conectar la parte hepática, la parte biliar con la curvatura menor del estómago, ¿sí? Esta parte también a nivel de epiplón nos va a resguardar unas arterias importantes, que en esta parte va a ser todo el pedículo vasculo nervioso que hablamos a nivel del hígado, ¿sí? La rama de la arteria celíaca que vendría siendo la hepática común, la hepática propia,
Todo esto lo va a cubrir el epiplón menor. Por otra parte, ya entonces vemos que el epiplón mayor va a ir desde la parte de la curvatura mayor del estómago, y yo me acuerdo que en las clases de anatomía lo hablábamos como un delantal que discurría por toda la pared abdominal, y ahí pues directamente lo relacionábamos con su función de protección. En esta parte también hacia los lados podemos ver, sí, pues en lateral izquierda y lateral derecha, el recubrimiento de las arterias gastroepiploicas que se encuentran ahí. ¿Listo? Entonces, si quieres la pasamos por favor. Bueno, ahí está la parte menor, mayor. Listo. Continuamos con el intestino delgado. Listo. Ya en la parte de intestino delgado, pues es la porción más larga del tubo digestivo, aproximadamente son 6-7 metros, y esta se divide en duodeno, yeyuno e ileum. Se extiende pues del orificio pilórico hasta aproximadamente la válvula ileocecal, que es la unión pues del ileum con el colon, en la parte ascendente. Hola, por favor. En cuanto al intestino delgado, bueno, vamos a hablar primero del duodeno, que es una estructura pues en forma de C, como la vemos de la diapositiva, mide aproximadamente de 20 a 25 centímetros, y la primera porción de este es intraperitoneal, tiene movimiento, tiene su mesenterio. Sin embargo, pues la otra porción, o pues las otras 3 porciones, porque se divide en 4, es un órgano retroperitoneal, es considerado retroperitoneal. Esta porción del intestino delgado va a rodear la cabeza del páncreas. Y allí le llegan dos conductos muy importantes, que es la papila duodenal mayor, que es el conducto pancreático, y pues el conducto colédoco. Y allí pues ellos dos van a formar pues la papila duodenal y la papila mayor. Es muy importante decir acá que es allí como una correlación clínica donde pues hacen la CEPRE, que pues es un procedimiento que se hace en gastro, para los pacientes que tienen coledocolitiasis, que tienen cálculos biliares en esa zona. Pues para poderlos, pues primero hacer una infiltración, digamos así, de un de medio contraste, pues para luego hacer el procedimiento de destrucción del cálculo. Pero pues si este conducto es muy estrecho, se tiene que dejar un stent por lo menos 3 semanas, pues para que se abra y pueda ser evacuado el cálculo. Ahora, la primera porción, o pues la porción superior, está justo pues a la derecha y pasa por L1. Allí pues pasa enfrente del conducto colédoco y la gastroduodenal, que es una de las arterias que pues la irrigación al duodeno. Ahí pues lo voy a hablar más adelante. En ella pues está la formación de úlceras duodenales. Tengamos en cuenta que pues hay una clasificación que es la clasificación de Johnson, y pues estas se clasifican como Johnson 2, son el 20% de las úlceras, pues que pueden ir acompañadas también de úlcera gástrica, y son de una fisiopatología hipersecretoria. Quiere decir que pues nos puede funcionar en el tratamiento, podemos considerar pues un IVP, pues un inhibidor de bomba de protones, pues para así disminuir la secreción ácida del estómago y pues hacer que no haya la formación pues, de estas úlceras. ¿Quieres pasarla, por favor? Y pues ahí en esta imagencita pues se ve una úlcera duodenal, se ve así, como blancuzca, si lo ven, es blanquecito. ¿Y le sigue? Ay, atrás. Creo que te saltaste uno. Sigue. Ahí me equivoqué. La porción es la segunda porción. O porción pues horizontal, y se encuentra pues por encima de la vena cava inferior y pues la aorta abdominal, y pues está pues en la L3. Por encima de ella pues pasan la mesentérica superior y la arteria, tanto la arteria como la vena. Tengamos en cuenta eso, y pues en sí pues el reparo anatómico pues es la porción horizontal, o sea, se ve literalmente horizontal como pues lo vemos en la imagen de acá.
que pues ahí cabalgan pues esas dos arterias que son pues unas estructuras muy importantes. La segunda porción, que pues se me olvidaba comentarles, es allí pues donde encontramos la papila duodenal mayor, pues esa partecita, y pues esa es la que más rodea la cabeza del páncreas, por eso pues ahí pues donde se encuentra la papila mayor, y es ahí donde pues es el referente anatómico pues para hacer la CEPRA, que es donde se pasa pues el medio de contraste. ¿Quieres continuar? Y la porción ascendente, que pasa pues por el lado izquierdo de la aorta, ya pues es la porción más distal del duodeno, y recordemos que pues también hace parte del retroperitoneo, y pues está en el borde inferior ya del cuerpo del páncreas, ya no en la cabeza, sino en el cuerpo. Allí pues se encuentra una flexura, que es la flexura duodeno-yeyunal, que pues es la unión del duodeno y el yeyuno, y algo muy importante y un reparo anatómico es el ligamento de Treitz. El ligamento de Treitz es en sí pues una estructura conformada pues de músculo estriado esquelético que proviene del diafragma, más que todo pues de la izquierda del diafragma, la porción izquierda, y en sí pues le da ese soporte a esa flexura duodeno-yeyunal, y es ahí donde se forma el ángulo de Treitz. Si quieres continuar. Que pues es una pregunta para el público, y es ¿por qué es útil el ángulo de Treitz? Más que todo hablándolo pues ya en la parte quirúrgica. Y alguien quiera levantar la manito y contestar. Federico. Bueno, ese ángulo es importante porque nos va a marcar como el punto donde se delimita el duodeno y ya comienza el resto de la porción del intestino delgado, que ya sería el yeyuno. Entonces, pues es importante tenerlo ahí como punto de referencia para eso. Ok, María Fernanda. Bueno, también es muy característico para separar las hemorragias de vías digestivas entre altas y bajas. Entonces uno toma ese límite como ese ligamento hacia arriba para ser alta y hacia abajo pues intermedia o baja, bueno, hasta donde. Exacto, eso es algo muy importante, y es ese referente anatómico que nos dice a nosotros, hey, desde aquí hacia arriba pues es una hemorragia de vías digestivas altas, como lo hablamos en por ejemplo, una perforación de úlcera péptica, o hacia abajo pues podemos decir que es una hemorragia de vías digestivas bajas, como lo es una perforación de intestino, por ejemplo, una perforación del yeyuno puede ser. ¿Quieres continuar? Pues ahí pues una imagen que debemos tenerla en cuenta, y pues la patología más frecuente en cuanto a la hemorragia de vías digestivas altas es pues la perforación de una úlcera péptica, que pues debemos darle manejo pues con todo IVPs, estabilizar el paciente y tratar de hacer un manejo en el que podamos reducir la hemorragia y pues controlarla en el paciente pues para que estabilizarlo. No. En cuanto a la irrigación del duodeno, viene de dos áreas, el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Vamos a hablar primero del tronco celíaco. De ahí pues salen tres ramas, ya las conocemos, que es la gástrica izquierda, la hepática común y la esplénica. Vamos a hablar de la arteria hepática común. En la arteria hepática común se va a derivar la arteria gastroduodenal. Pues hepática común gastroduodenal, que pues ahí lo vemos en la imagen. De esa gastroduodenal va a venir la pancreático duodenal superior. Esta, más adelante les voy a explicar con una imagen para que lo entiendan mejor. La arteria pancreático duodenal superior va a ser una anastomosis con la arteria pancreático duodenal inferior. Eso es como un circuito cerrado. Ambas se complementan, pero la arteria pancreático duodenal inferior viene de la arteria mesentérica superior, que esta pues proviene de la aorta. En sí, en este ladito, es muy importante ver que irrigamos el duodeno proximal pues hasta su porción descendente, más o menos como a la mitad. ¿Quieres continuarlo, por favor? Como ya les venía hablando anteriormente, la arteria mesentérica superior pues va a la arteria pancreático duodenal inferior. Ahí en la imagen, Netter nos explica más detalle que la arteria pancreático duodenal inferior tiene pancreático duodenal inferior anterior e inferior posterior. Ambas pues hacen una anastomosis con la arteria pancreático duodenal superior.
como les venía diciendo, pues es un circuito cerrado y estas pues van a irrigar el duodeno distal, pues la porción horizontal y la porción ascendente, todo lo que queda más allá. La parte más distal del duodeno la van a irrigar esas arterias. En cuanto al drenaje, pues si quieres continuar, por favor. En cuanto al drenaje venoso, pues es la misma, están dadas por las venas, pues es la misma denominación de las arterias, la vena pancreático-duodenal, tanto superior como inferior, y estas pues tienden a llegar a la vena porta y ahí pues a la vena cava inferior. En cuanto a su drenaje linfático, tenemos dos, vasos linfáticos anteriores y vasos linfáticos posteriores. Los vasos linfáticos anteriores son los nódulos, van hacia los nódulos pancreáticos y los nódulos pilóricos, que aquí lo vemos en la imagen. Y los vasos linfáticos posteriores vienen de los nódulos linfáticos, van hacia los nódulos linfáticos mesentéricos inferiores. Ahí básicamente pues va a haber ese drenaje linfático del duodeno. ¿Quieres continuar? Bueno, ya las otras porciones que nos quedan del intestino delgado son el yeyuno y el ileum. El yeyuno son las 2/5 partes del intestino delgado y esta se caracteriza, o pues nosotros lo vemos, con unos pliegues circulares. Se ven pues más característicos. Los vasos rectos, que ahorita les explico cómo se ven, son mucho más largos, o bueno, un poquito más largos que el del ileum, y las arterias arqueadas son menos prominentes. En cuanto al ileum, son las 3/5 partes ya del intestino delgado, ya pues es lo bonito, que se une pues al colon ascendente por la válvula ileocecal. Sus paredes son mucho más delgadas que las del yeyuno, digamos que cuando a medida que va descendiendo, que vamos descendiendo por la parte del intestino delgado, ya las paredes se vuelven más delgadas y pues hay menos luz y con muchos menos pliegues comparados con el yeyuno. Los vasos rectos son un poco más cortos y se caracteriza porque las arterias arcadas pues son más marcadas que pues en las del yeyuno. ¿Quieres continuarlo? Que más adelante tengo una imagen. Entonces, en las diferencias, en la primera imagen vemos en el yeyuno se ven esos vasos rectos un poquito más prominentes, no se ven como tal las arqueadas, que es en lo que se ve en el ileum. Se ve más que todo como una red, como una telaraña, si lo ven por ahí. Y se ve un poquito más delgada la pared comparada pues con el yeyuno. Ya cuando llegamos a la parte de la válvula ileocecal, tenemos como tal los labios de la válvula ileocecal, se ven ahí, y hay algo muy importante que lo vemos en la colonoscopia, que es un referente anatómico ya para decir que nosotros estamos en la válvula, y lo denominan los gastroenterólogos como la pata de ganso. Se ve literalmente una pata de ganso, así se ve. Pues igualmente es un referente anatómico para ellos, de que ya llegamos a ese punto. Continúa, por favor. En cuanto a la irrigación y drenaje del yeyuno y el ileum, la irrigación estaba por la arteria mesentérica superior, estaba a ramas, va a los vasos rectos y a su vez, pues estos se van a ramificar como las arterias arqueadas, como lo vemos en la imagen de acá, que son las arterias ciliares y demás. En cuanto al drenaje, pues las mismas denominaciones son las venas yeyunales e ileales, que pues van a la vena mesentérica superior y esta pues va a la vena porta y la vena cava inferior. Y lo mismo el drenaje. Sino que pues esto pues es mucho más, digámoslo así, es una red mucho más compleja como a comparación de cómo la veíamos en el duodeno, que es un poco más sencillo. Ahí pues ya ya se ve más ramificada la irrigación. Por Hola, buenas noches. ¿Me están escuchando? Qué pena. Sí, sí, se te escucha. Sí, gracias. Es que me apareció como el cuadrito rojo. Entonces, listo. Antes de pasar al intestino grueso, quería finalizar por la parte de peritoneo con una parte clínica peritoneal y la cavidad peritoneal.
Aquí tenemos algo importante que hablar frente a esto que viene siendo la citis. Entonces, por definición, pues es como tal acumulación de más de 20 cc de líquido dentro de la cavidad peritoneal. ¿Sí? Generalmente la causa más común es el aumento de presión dada en la vena porta hepática, una hipertensión portal debido a mayor frecuencia en pacientes con cirrosis hepática. Esta se presenta clínicamente con un vientre abultado que muestra diferentes signos semiológicos como Creo que estamos teniendo un poco de problemas con la conexión de Santiago. Démosle un minutico y ya retomamos. Bueno, yo les voy contando algo mientras Jonathan se conecta nuevamente. Lástima que el doctor Vélez se tuvo que retirar de la reunión porque tiene cirugía programada, porque me hubiera gustado mucho exponer con ustedes, con el grupo, una disonancia cognitiva que siempre ha existido entre los cirujanos y los anatomistas. Y es con respecto a lo que Jonathan estaba contando acerca de la clasificación del peritoneo cuando uno está hablando de las vísceras en el abdomen y otras consideraciones. Entonces, en las clasificaciones que ustedes entregan, yo sé que tienen unos puntos que enmarcan el abordaje quirúrgico a ese espacio que puede ser intraperitoneal, peritoneal o retroperitoneal. No obstante, cuando uno está hablando desde el punto de vista de la biología del desarrollo y de esa serosa que va a terminar dando envoltura a esas vísceras, queda en una clasificación de tal manera que todo lo que ustedes vean detrás, es decir, hacia pared posterior, hacia dorso, en donde no tiene una cubierta, un envolvimiento completo de ese peritoneo, es decir, casi que yo siempre les pongo el ejemplo de la cama. La cama, usted tiene el colchón, tiene las cobijas y pues tiene la almohada. Si usted está viendo solamente el colchón y la cobija que usted cubre ese colchón, el colchón sería desde el punto de vista anatómico retroperitoneal, es decir, hay una cubierta que lo cubre pero no lo envuelve. Eso es lo que sucede con lo que ustedes estaban presentando de esos órganos retroperitoneales como los riñones, como las suprarrenales, como los uréteres, como todo el plexo, el lumbosacro, así como también parte del páncreas, parte del duodeno. Pero cuando esa serosa, que está constituida por células mesoteliales, y téngalo también en cuenta para cuando hay una alteración en ese desarrollo para formar mesotelioma desde el punto de vista de patología, envuelve la víscera, es decir, así como Jonathan explicaba con el diagrama que la serosa en esos puntos de pliegue termina envolviéndola, pero en ese punto de pliegue la serosa regresa a la pared, pero terminó cubriéndola. Fíjese que no entró a la serosa lo cubrió. Esos son órganos peritonizados. Y los órganos peritonizados, pues ya son los que ustedes clasificaban en esos primarios y secundarios, en el primario retro, en el segundo, en donde quedan envueltos, pero móviles, como es el colon transverso, que a veces puede ser redundante, el sigmoides, en el intestino delgado, pues todo yeyuno de ilion, hasta la válvula ileocecal. Y el tercero, que es el que se domina intraperitoneal, pues solo hay un órgano que literalmente entra en el peritoneo, en esa capa de células mesoteliales, y es el ovario. Es el único que entra efectivamente ya no en un espacio virtual, sino en un espacio real del peritoneo, y sería el único que entra. Por eso, dentro de lo que decía al inicio Paula, acerca de los puntos dolorosos, es muy importante diferenciar si se trata de apéndice o si se trata de un anexo que está generando irritación a esa serosa. Entonces, fíjense la diferenciación que hay en ese abordaje anatómico versus quirúrgico, entendiendo que yo voy a explorar cómo se relaciona todo con todo, versus cirugía que ingresa a la cavidad pues para facilitar el ingreso
ocasionando el mínimo daño en las vísceras y paredes que se encuentran allí. Ese lo quería discutir un poco con Luis Fernando porque siempre hay esa disonancia y pues ahí aparece el referente. Creo que ya volvió Jonathan. Sí, doctor. Listo, entonces me detengo ahí, dale. Listo. Doctor, muchas gracias ahí. Qué pena para todos por la falla de conexión, pero pues es algo que uno a la final no puede controlar. Bueno, entonces ya estábamos terminando la parte de ascitis, entonces, nada, empecemos de una vez con intestino grueso. ¿Listo? Entonces, pásala, por favor. Listo. En esta parte, entonces, ¿cómo lo quise abordar yo? Yo me remonté a cuando teníamos nuestras clases de anatomía en básicas. Uno abría Netter, abría Moore y realmente veía como bastantes nombres y de inicio uno se abrumaba. Sí, no sabía uno por dónde empezar, todo esto. Entonces lo que yo hice fue prácticamente como desnudar todas estas estructuras anatómicas e irles explicando poquito a poquito como para realmente ver dónde estamos ubicados, qué es lo que necesitamos tener ubicado y por qué tenemos que estar ubicados acá. Entonces, en esta parte del intestino grueso vamos a empezar con 8 porciones, ¿listo? Empezamos con la parte del ciego, entonces, si quieres, cada vez que vaya nombrando las estructuras, le vas dando ahí en la flechita, por favor. Una animación ahí útil. Entonces, empezamos con la parte del ciego, luego viene el apéndice vermiforme, ¿listo? El colon ascendente, colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el conducto anal. Es lo que nos vamos a centrar en esta charla. ¿Listo? Entonces, pasémosla, por favor. Listo. Entonces, la primera parte es la porción del ciego. ¿Qué tenemos que decir del ciego? El ciego es una estructura que va desde la parte superior de la válvula iliocecal, a nivel de la anastomosis iliocecal, hacia la parte inferior, lo describen prácticamente como un barril sin fondo, ¿sí? Entonces vamos a tomar esas estructuras desde la válvula iliocecal hacia la parte más inferior, terminando con lo que viene siendo toda la parte del apéndice vermiforme. ¿Listo? Esta parte entonces, aquí lo vamos a incluir dentro de lo que viene siendo el ciego, la parte del apéndice, y ya pues lo vamos a hablar detalladamente. Entonces, en la próxima imagen vamos a ver cómo vamos a hacer un corte frontal para mirar las estructuras que vamos a ver internamente. ¿Listo? Entonces, la primera parte, vamos a ver el orificio apendicular, que va a ser mucho inferior hacia la parte, ahí está señaladito con el puntico del láser, ¿sí? El orificio apendicular que continúa con el lumen apendicular. Luego siguen los pliegues iliocecales, describiéndonos la desembocadura de nivel de ilio. Estos pliegues tienen un pliegue superior, un pliegue inferior, una comisura interna y una comisura externa. Como lo vemos ahí, prácticamente se asemeja como a la comisura bucal, ¿sí? Aquí hay una diferenciación y es que esta estructura anatómica se puede ver así en el momento de la necropsia, en el momento de cuando ya tenemos un tejido desvitalizado, donde no tiene como ese tono fisiológico. En un paciente vivo, claramente a nivel de la colonoscopia la vamos a poder ver, pero esas comisuras realmente no van a ser totalmente visibles, porque lo que vamos a ver es como ese tono fisiológico lo que va a hacer es mostrarla como la desembocadura de un asa, como cuando vemos la terminación de una ileostomía o una colostomía, que la vamos a ver así circular. No podemos observar estas estructuras, ¿listo? Estas estructuras por la pérdida del tono fisiológico. Entonces tenemos ahí la válvula iliocecal, los pliegues secales, que era lo que les estaba hablando hace un momento. Por otra parte tenemos entonces una parte ya, entonces pásala por favor. Ya están viendo eso, perfecto. ¿Qué vamos a hacer acá? A nivel con unas pinzas de disección, lo que vamos a hacer es, vamos a traccionar
¿Listo? Vamos a traccionar la parte del ciego y la parte del apéndice vermiforme para poder ver las estructuras que nos quedan inferiores a este. ¿Qué vemos acá? Entonces, vamos a tener que hacia la parte posterior del ciego vamos a tener un receso, se llama el receso retrocecal, es un espacio que está ahí comprometido a nivel de la parte del pliegue cecal y lo que viene siendo el ciego. ¿Listo? Luego vamos a ver ahí con las flechitas ya, pues ayúdame ahí, porfa. El receso retrocecal, vamos a tener 3 estructuras anatómicas musculares que viene siendo la tenia libre, la tenia mesocólica y la tenia epiploica. ¿Listo? Esto pues nos va a ayudar en la conformación de muscular a nivel del intestino grueso, nos va a ayudar también con toda la parte de la contracción y el peristaltismo. Y frente a esta parte del apéndice vamos a ver que la convergencia de esas 3 tenias va a ser directamente lo que nos va a producir como tal la estructura del apéndice. ¿Listo? Entonces, en este momento nos vamos a remontar ya a hablar todo del apéndice vermiforme. Cuando hablamos de vermiforme, lo hablamos de vermi, es como tal un sufijo para una característica de, ¿cómo decirlo? Como cuerpo de gusano, ¿sí? El vermiforme, como pues describir ese cuerpo de gusano que tiene el apéndice. Por esta parte, entonces vamos a tener, el apéndice va a tener una forma más o menos como cónica, en donde la base va a estar directamente relacionada con el ciego y ya finalmente vamos a tener pues la terminación de esta parte. Frente a esto, entonces, ¿qué tenemos? Si quieres, la puedes pasar, por favor. Eso, perfecto. Entonces, cuando vamos a todo esto, vamos a tener varias estructuras, como viene siendo el mesoapéndice. Si le das ahí a la flechita, por favor. Esta es una estructura serosa que lo que va a hacer, conforma un sostén para el apéndice a nivel de ilion, a nivel de ciego, por la parte de atrás también con el iliopsoas, ¿listo? ¿Y qué va a albergar esto? La arteria apendicular. Esto es prácticamente como lo más importante de este mesoapéndice. Frente a esto, entonces, ya tenemos que abordar que el apéndice no siempre va a estar en el mismo lugar en todas las personas. Vamos a tener en una mayor prevalencia la ubicación retrocecal, más o menos en un 60-65%, a nivel pélvico en un 30%, y el resto se reparten en lo que viene siendo en posiliar o retroiliar, ¿sí? Que realmente pues son como los más infrecuentes. Del apéndice realmente se han dado muchas definiciones a lo largo de los años. Al principio se creía que era un vestigio, ¿sí? Que no tenía mucha función. Mucha gente coloquialmente lo llamaba que simplemente el apéndice servía para que nos diera apendicitis y lo sacáramos. Pero realmente todas las investigaciones han dado directamente que se ha relacionado con una función linfoide, ¿sí? Todas estas partes sacos linfoides están atravesando todo lo que viene siendo la submucosa y proporcionando primero una secreción activa de moco, más o menos hablamos de unos 3 mililitros que está produciendo el apéndice, la parte de la secreción también a nivel de inmunoglobulina A y toda la parte como de linfoide. ¿Listo? Entonces, realmente en el apéndice lo que más podemos llegar a hablar es la parte de la apendicitis. Entonces, aquí es como una correlación clínica que tenemos. Entonces, si quieres, pásalo, por favor. Entonces, listo. La apendicitis no es más que la inflamación a nivel del apéndice vermiforme, ¿sí? La etiología realmente abarca desde una parte obstructiva, ya sea por una hiperplasia linfoide, generalmente más en niños, y una causa obstructiva directamente por fecalito, por cuerpo extraño, por tumoración a nivel, pues, del orificio apendicular. ¿Listo? La apendicitis tiene unas fases que viene siendo la fase congestiva o la fase catarral, en donde vamos a hablar más o menos como sobre las primeras 6 horas, una parte fibrinosa o donde está la parte del flemón. Entonces, en esa parte, entonces vamos a hablar más o menos de las 6 a las 12 horas, ¿listo?
Ya luego tenemos una parte purulenta y finalmente la gangrenosa, que a la final la complicación de la gangrenosa, vamos a hablarlo directamente de simplemente de la perforación del apéndice. Cuando hablamos de la fase catarral o mucosa, va a ser que primero la fisiopatología va a ser la siguiente. En el momento de que se obstruye la luz apendicular, vamos a tener un aumento de la presión intraluminal a nivel del apéndice. Esta presión intraluminal se va a dar porque, pues, si bien hay una obstrucción, no va a afectar nada con la función normal del apéndice, que es la secreción mucosa. ¿Listo? Entonces todo este moco se va a empezar a acumular, también este éstasis de las sustancias va a empezar a ayudarnos como por la parte de la proliferación bacteriana, y lo que va a hacer es que aumenta la presión intraluminal, va a obturar todos los vasos linfáticos, que va a ser como la primera capa que vamos a tener comprometida. ¿Listo? Y en esa parte, entonces, catarral o mucosa, compromiso a nivel linfóide. Esta parte, entonces, va a hacer que aumente aún más la presión intraluminal y pasemos a obturar lo que viene siendo más o menos a una presión de unos 80 milímetros de mercurio para empezar a obturar toda la parte venosa. En el momento de que se obtura la parte venosa, ya hay compromiso circulatorio, en donde vamos a tener como unas micro lesiones a nivel de la vasculatura, que nos va a causar que esta éstasis que provocó una proliferación bacteriana lleve a una invasión bacteriana por ese lado endotelial. Entonces, en esta parte vamos a empezar a tener los síntomas como vienen siendo más sistémicos, como la fiebre, la leucocitosis, bueno, pues esos son los signos: fiebre, leucocitosis, neutrofilia. La parte purulenta ya es como tal toda la invasión bacteriana. Aquí también ya pues la presión intraluminal lo que nos va a hacer es ya estar a punto de obturar toda la parte de los vasos arteriales para darnos finalmente la parte de la isquemia, en donde tenemos la fase gangrenosa, donde ya no tenemos un riego sanguíneo y pues realmente vamos a tener un tejido desvitalizado. Aquí podemos ver a nivel ya pues como más patológico la parte de las fases de la apendicitis. Entonces lo puedes pasar ahí un momento, por favor. Eso, perfecto. Entonces acá tenemos que el abordaje realmente de la apendicitis va a causar netamente clínico, ¿sí? Vamos a hablar de unas escalas, que en este momento la escala que más se utiliza a nivel del personal de la salud es toda la parte de la escala del Alvarado. Esta escala va a tener una parte de síntomas, de signos y de paraclínicos. Entonces vamos a tener un dolor migratorio, ¿sí? Que lo vamos a calcular como un número 1. Una parte del paciente va a tener anorexia, la vamos a calcular también como un número 1. Por la parte náuseas y vómitos, también un número 1. ¿Listo? En cuanto tenemos a signos, entonces ya vamos a tener una que puntúa 2, que es el dolor focalizado a nivel de fosa ilíaca derecha. Luego tenemos la fiebre y el signo de rebote. ¿Listo? Ya finalmente hablamos de lo que viene siendo leucocitosis, que nos va a puntear 2, y la neutrofilia, que nos va a puntear 1. Frente a esto, entonces vamos a hablar que si el paciente tiene de 1 punto a 4 puntos, realmente no hay nada que podamos darle de manejo, pues realmente no es una apendicitis. Tenemos que mirar otras causas adyacentes, pero al final simplemente es darle, hidratar al paciente y lo mandamos para la casa. Por otra parte, de 4 a 7, ya entonces vemos que es una alta sospecha de apendicitis, ¿sí? Donde realmente pues como que no nos queda totalmente claro para pasarlo al manejo quirúrgico, que vendría siendo la apendicectomía. Entonces, en ese pedazo lo que vamos a hacer es un TAC, ¿listo? Entonces, donde vamos a ver un apéndice engrosado, donde tenemos más o menos más de 6 milímetros que esté engrosado en la parte del apéndice. Entonces, pues es indicativo para apendicitis y lo pasamos de una vez a la. Si el paciente ya tiene un Alvarado de 8, realmente pues no hay mayor obstáculo y ya lo pasamos directamente a la apendicectomía. ¿Listo? Entonces, frente a eso, pues el manejo es un control antibiótico 30 minutos antes de pasarlo a la intervención quirúrgica. ¿Sí? Generalmente, pues digamos en el esquema que nosotros tenemos en la Clínica Colombia es cefuroxime metronidazol. ¿Listo? Entonces, eso sería la parte de la apendicitis. Aquí tenemos dos diferencias que viene siendo la apendicectomía vía abierta y la apendicectomía por vía laparoscópica. Entonces, nada, pues el abordaje quirúrgico y toda esa técnica va a hacer que pues en una próxima ocasión lo abordemos de la mejor manera. Si quieres, pásala, por favor. Listo. Entonces, cuando hablamos de irrigación del apéndice y el ciego,
no vamos a hablar solamente de ellos dos, sino vamos a hablar también de la porción del ciego, la porción ascendente y un poco de la porción proximal de lo que viene siendo el colon transverso. ¿Listo? Esta parte de todo lo que viene siendo como su piedra angular va a ser la arteria mesentérica superior. En esta parte, entonces, igualmente, por favor, me colaboras ahí cada vez que vaya nombrando así una estructura para que muestre la flechita. ¿Listo? En el momento en que uno estudiaba esto, uno veía como unos arcos, uno veía por todo esto y realmente a manera personal yo me quedé, realmente me obstaculizaba mucho eso, estudiar anatomía. Entonces, por esta parte lo vamos a abordar como de manera cefalocapular. Entonces, tenemos la arteria mesentérica superior, vamos a tener la parte de arriba, vamos a tener la parte arteria de la cólica derecha. Esto ahí, si la puedes mostrar, por favor. Arteria cólica derecha. Luego nos sigue una arteria que es en la que más nos vamos a enfocar, que es la arteria iliocólica. ¿Listo? Esta parte de la arteria iliocólica tiene una porción ileal y una porción cólica. En esta parte realmente es donde nos va a dar la rama para hablar de lo que viene siendo la arteria apendicular. Esta arteria cólica va a tener más adelante una anastomosis con la cólica a nivel superior. Pásala, por favor. Entonces tenemos eso, la cólica con la anastomosis con la cólica derecha. Y finalmente en la parte de abajo, la rama iliar. ¿Listo? Entonces frente a eso ya vamos a tener la rama apendicular, que va a ser directamente pues, la que irrigue al apéndice vermiforme. La puedes pasar, por favor. Eso. Gracias. Eso, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hablar es la anastomosis con la arteria mesentérica superior. Por favor, eso, perfecto. Entonces, lo que vamos a tener es que por la parte de la arteria iliocólica vamos a tener una anastomosis con la cólica derecha, una anastomosis inferior con la arteria mesentérica superior. Luego sigue la arteria cecal anterior. Entonces, esta arteria cólica la arteria cecal, la arteria cecal se va a dividir en dos, la arteria cecal anterior y la arteria cecal posterior. Aquí realmente cuando hablamos de ciego nos va a importar mucho más la arteria cecal posterior porque va a tener mucho más terminaciones a nivel de la irrigación y nos va a dar mucho más riego sanguíneo que la anterior. Aquí ya finalmente terminamos con las ramas ileales distales y finalmente podemos ver la arteria apendicular que discurre ahí como por la parte posterior a nivel de ilio. ¿Listo? Entonces, para hacer como una recapitulación, entonces desde arriba tenemos arteria mesentérica superior. ¿Listo? La primera rama va a ser la arteria cólica media, luego la arteria cólica derecha, luego la arteria ileocólica, la cual va a tener una rama cólica que sea anastomosa con la inmediatamente anterior, que es la cólica derecha, y una rama ileal que sea anastomosa con la piedra angular, que viene siendo la arteria mesentérica superior, y de ahí sale la arteria apendicular. ¿Listo? Entonces, espero realmente me haya hecho entender. A veces la irrigación y toda esta parte circulatoria es un poquito tedioso, pero cuando uno la lleva de la mejor manera, uno entiende, digamos, como ese transcurrir y todo queda. ¿Listo? Podemos pasar, por favor. Listo. Cuando hablamos ya de colon, entonces nos remontamos a la otra parte. Ya hablamos de lo que viene siendo ciego y apéndice. Ahora pasamos a lo que viene siendo colon, hablando de colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Aquí en la medida vamos a tener como remontarnos a la primera parte de la exposición cuando retiramos toda la parte de la pared abdominal. Luego, si quieres, dale por favor, avanzar. Y retiramos toda la parte de epiplón mayor. ¿Listo? Cuando hablamos de epiplón mayor, entonces ese delantal que lo vamos a retirar para poder ver todas las asas intestinales. Entonces, listo. Si quieres, continúa, por favor. Eso, perfecto. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que tenemos? En esta parte vamos a hablar directamente del colon ascendente. Vamos a tener como una bilateralidad entre colon ascendente y colon descendente. ¿Listo? El colon ascendente realmente no va a tener no va a ser tan voluminoso como el descendente, y si lo podemos ver ahí como en la imagen, vamos a ver que el colon
ascendente va a estar como un poco más inferior que el colon descendente. Esto igualmente va a ser por toda la atracción que le da el hígado a esta parte y pues que lo hace como tener como una parte un poco más inferior. Listo, entonces pásalo si quieres. Ahí hay una eso, perfecto. Ah, no me salió. ¿Pueden dar otra vez, por favor? Ya, listo, eso, perfecto. Entonces aquí vamos a hablar directamente por dónde pasa el colon transverso. Listo, entonces esta parte, vamos a empezar por la parte del ángulo cólico derecho, en donde también lo podemos hablar como el ángulo hepático. ¿Sí? Luego seguimos por este lado, ahí superior vamos a tener el ligamento hepatocólico derecho. ¿Sí? Esta parte de los ligamentos lo relacionamos con las estructuras serosas, que en un momento hablamos de toda la parte del peritoneo. ¿Sí? Hablamos de peritoneo, hablamos de peritoneo visceral, parietal, la parte de los epiplones y en la parte de los ligamentos. Esto también es muy importante porque pues, es tejido de sostén. En esta parte se remonta una correlación clínica en cuanto a los traumas, generalmente los traumas automovilísticos, donde realmente hay como una compresión a nivel del timón, del manubrio, o como ese efecto latigazo que puede hacer que podamos tener una lesión ahí a nivel de ese ligamento. Por otra parte, entonces, al otro extremo vamos a tener el ligamento frénico cólico izquierdo, ese ligamento hepático cólico derecho, también lo podemos llamar como frénico cólico derecho. ¿Listo? Entonces, ahí la línea que yo les había trazado por esta parte era por donde pasaba prácticamente el colon transverso. ¿Listo? Que entonces incluye parte del duodeno, la segunda y la cuarta porción, y a nivel ya pues de lo que viene siendo como la parte de la cabeza del páncreas y terminando hacia la parte del colon descendente. ¿Listo? Entonces si quieres lo pasas por... Eso, perfecto. Entonces ahora con la irrigación del colon, entonces tenemos una arteria mesentérica superior, que ya lo habíamos hablado, ¿listo? Una cólica derecha, una cólica media y la arteria ileocólica, ¿listo? Entonces, como para recapitular de toda esa parte. Entonces, nos va a irrigar toda la parte de lo que viene siendo el colon derecho y la parte proximal del colon transverso. Ahora, vamos a pasar a la arteria mesentérica inferior, ¿listo? Entonces, eso, perfecto. En esta parte, entonces, vamos a tener más o menos como unas bilateralidades de las que ya habíamos nombrado, pero entonces tenemos en esta parte la cólica izquierda, que va a ser ahí la primera rama de la arteria mesentérica inferior. Luego tenemos la rama ascendente y descendente de esta misma cólica izquierda, que lo que nos va a inervar va a ser como esa primera porción, o esa porción distal del colon transverso, y en esa parte hay una anastomosis que se da entre las ramas de la arteria mesentérica superior y las ramas de la mesentérica inferior. Ahí como en toda la parte del ángulo esplénico vamos a encontrar esa anastomosis de estas dos arterias. Luego vamos a encontrar las arterias sigmoideas, que a la final van a ser como las que nos van a retratar toda esta parte de esos arcos arteriales que podemos ver ahí. ¿Listo? Las ramas sigmoideas. Finalmente, las ramas marginales y terminar con la última parte de las arterias a nivel ya directamente de la mucosa, de la submucosa, de la muscular de la mucosa, que vienen siendo la basa recta o las ramas rectas. ¿Listo? Entonces, eso es perfecto. Listo. Entonces, eso en cuanto a la irrigación del intestino, bueno, de la irrigación del colon, perdón. Aquí tenemos una correlación clínica que viene siendo la enfermedad diverticular. Realmente la enfermedad diverticular es extensa, ¿sí? Vamos a hablar primero de una parte que viene siendo la diverticulitis o la hemorragia diverticular, la colitis segmentaria asociados con los divertículos y la enfermedad diverticular no complicada. Realmente aquí la que nos va a importar más va a ser la diverticulosis, que es como tal la presencia de los divertículos, como podemos ver ahí en la imagen derecha. Es una imagen de una colonoscopia, en donde podemos observar los divertículos. Los divertículos no son más que unos sacos, una protrusión de unos sacos de la parte de la mucosa y de la submucosa,
por ¿cómo decirlo? Sí, un debilitamiento a nivel de la parte de la muscular. Entonces eso es lo que vamos a ver, que se va a producir como manera de saco. Aquí podemos diferenciar entre unos divertículos falsos o unos divertículos verdaderos. Esto realmente lo que nos da la diferenciación es que los divertículos verdaderos van a comprometer toda la parte de los tejidos. ¿Qué quiere decir? Mucosa, submucosa y muscular. Eso lo vemos como más hacia la parte congénita, como el divertículo de Meckel, el divertículo de Schenker. Y por otra parte, los falsos es esto de la enfermedad diverticular. Aquí lo traigo a colación primero, pues porque está ubicado a nivel de toda la parte que vamos a hablar a continuación, que es mayoritariamente en un 90-95% que se presenta a nivel del sigmoides, ¿sí? Pero por otra parte lo traigo a colación es por la hemorragia diverticular. En el momento de que la mucosa y la submucosa protruyen por el debilitamiento de la muscular, generalmente estos debilitamientos se dan a nivel donde perforan los vasos, la vasa recta, ¿sí? A este debilitamiento, entonces lo que va a hacer es que el saco protruya y los vasos van a quedar expuestos, van a quedar débiles, en donde vamos a tener pues, realmente un sangrado que puede venir desde un sangrado leve hasta caracterizarse como la primera causa de una hemorragia masiva a nivel rectal. Esto se va a caracterizar realmente por una hematoquesia indolora, pero pues debe alarmar pues, toda la parte del manejo del paciente. ¿Listo? También toda la caracterización del manejo de la enfermedad diverticular va de la mano de lo que viene siendo la clasificación de Hinkie. Aquí la esquematización que yo encontré, que puse aquí, la verdad es más como la más bonita que se ve, tiene 4 estadios, ¿listo? Entonces, pues ya más a profundización, pues hay una escala de Hinkie modificada, donde tenemos como un grado 0, que es prácticamente como una inflamación leve, y pues ahí va aumentando como a una infección, luego un absceso ya a nivel como tal pélvico, que está como contenido en esa parte, y ya luego finalmente los últimos estadios vienen siendo la peritonitis purulenta y finalmente la peritonitis fecaloide, que pues es como la ruptura de todo esto, ¿listo? Entonces, para tener ahí más adelante, pues en otra ocasión, profundizar mucho más en la enfermedad diverticular, que pues es una patología muy, muy prevalente. Frente al drenaje venoso tenemos prácticamente lo mismo, ¿sí? Que lo que viene siendo la irrigación arterial. Sin embargo, aquí hay unos nuevos como jugadores en todo esto que viene siendo la parte de las arterias ilíacas, ¿listo? La ilíaca primitiva, la ilíaca externa e interna. Entonces vamos a hablar primero de la vena mesentérica superior. Entonces igualmente esto lo que nos va a dar drenaje va a ser a toda la parte derecha. Vamos a tener igualmente una vena ileocólica, una ileocólica media, una cólica derecha. ¿Listo? Y por el otro lado, entonces ya vemos la parte de la vena mesentérica inferior. Entonces en esta parte tenemos la vena cólica izquierda, las venas cólicas sigmoideas e igualmente la vasa recta que va a entrar directamente a drenar toda esta parte sanguínea. Finalmente aquí otra de las diferencias como más importantes que tenemos acá es la presencia de la vena porta y de la vena esplénica, en donde lo que vamos a tener es que la vena mesentérica superior va a ir directamente a anastomosarse con esta que viene siendo la vena esplénica y la vena mesentérica inferior. Entonces, todo ese drenaje va a ir por la vena mesentérica inferior, se va a encontrar con la vena esplénica y más adelante ya llegan a lo que viene siendo la vena porta. Aquí tenemos que diferenciar en que ahorita hablábamos de la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, que llegábamos directamente a la aorta abdominal. Aquí hablamos ya que tenemos dos vías, la vía portal, que es esta que estamos hablando, o la parte del drenaje a nivel de la vena cava inferior, que ya vamos a hablar más un poquito hacia la parte de recto y conducto anal. Siguiente, por favor. Eso, entonces ahí otra vez lo miramos. Listo. Cuando ya hablamos del recto, entonces vamos a hablar directamente que el recto va a tener varias diferencias, ¿sí? Entonces lo primero es que vemos desde una parte de lo que viene siendo la parte del sigmoides, ¿sí? El sigmoides se le da ese nombre porque más o menos tiene como la forma de la letra sigma
del alfabeto griego. Y en esta parte del recto lo vamos a tener que abruptamente pasar de esta estructura como en S y va a estar directamente pues al recto. ¿Listo? Entonces, frente a esto, entonces tenemos primero que todo la unión recto-sigmoidea. ¿Listo? Frente a esto tenemos que más o menos el recto comienza a nivel de lo que viene siendo de C3. Algo importante es qué sucedió con las austrias, las austras y las tenias. ¿Listo? Aquí va a cambiar como tal esa estructura anatómica, en donde lo que va a hacer es que las tenias como tal no desaparecieron, sino lo que hicieron es que cambiaron su conformación a extenderse, digamos, a nivel mucho más ancho, unirse y crear como todo este revestimiento muscular que va a tener el recto. ¿Listo? Vamos a tener a la parte de abajo lo que viene siendo ya directamente el diafragma pélvico a nivel de la unión anorrectal. ¿Listo? Aquí va a terminar esta parte del recto. Aquí ya lo que vamos a hablar a partir de la unión anorrectal, que es prácticamente conformada por lo que viene siendo el músculo elevador del ano, ya vamos a hablar de conducto anal. Realmente lo que más me importa como que nos quedemos acá de la parte del recto, es toda la parte de la ampolla rectal. Realmente es como la parte más, ¿cómo decirlo? Sí, es la parte más dilatada del recto, ¿sí? Es una estructura distal, va a estar justo por encima del diafragma pélvico. Esta parte lo que va a tener es un gran papel a nivel de la defecación, en donde tenemos que se van a acumular las heces. En sus paredes vamos a tener unos receptores, bueno, específicamente unos varoreceptores, que nos van a censar en el momento en que pues esta presión intraluminal exceda estos estímulos. Entonces esto pues lo que va a hacer es darnos directamente el deseo de defecar. ¿Listo? Esta parte no tiene mesotelio, ¿sí? No lo vemos como lo decía hace un rato el doctor Bula, que hablamos ya de lo que viene siendo el mesotelio a nivel de colon ascendente, que se puede presentar también a nivel de colon transverso, ¿sí? En la parte del recto no lo vamos a tener. ¿Listo? No, entonces, bueno, hablamos de lo de las tenias, las austras, pues realmente lo que van a hacer es como, ya no van a tener como esta conformación como segmentada, sino va a ser lisa. Y frente a eso, entonces nada, vamos a tener un pliegue. Entonces los pliegues sí ven que, o sea, el recto pues trata de tener una conformación vertical, pero tiene unas lateralizaciones. Entonces esto ya lo vamos a ver como el pliegue transverso, el superior, el medio y inferior, que no es más de una función a nivel de peristaltismo. ¿Listo? Entonces, otra cosa importante es que en todos los libros de anatomía siempre lo vamos a ver así, como con una conformación donde la ampolla rectal está llena, por decirlo así, pero pues realmente la ampolla rectal y el recto generalmente siempre están colapsados, hasta el momento pues ya de los estímulos de los varoreceptores, que ya lo habíamos hablado. ¿Listo? Entonces, si quieres, dale siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, bueno, en esta parte, entonces vemos unas curvaturas a nivel del recto. Perdón que no ha pasado la diapositiva. Entonces tenemos la ampolla rectal, como ya lo habíamos hablado. Si quieres, ve dándole para que lo señale. Y los pliegues transversos. Tenemos un pliegue, no, lo siento, esa no tiene flechas. Entonces tenemos también de una flexura anterior y una flexura posterior. ¿Listo? Ahora sí, por favor, dale. Ya finalizando, entonces tenemos la parte del conducto anal. En esta parte, entonces, tenemos que va a ser a nivel del anillo rectal hacia la parte inferior. Vamos a encontrar el músculo puborectal. Toda esta parte también tiene una gran importancia a nivel nervioso, donde vamos a tener una inervación del esfínter externo anal, en donde van a ser ramas del cuarto nervio sacro. ¿Qué indica esto? Que realmente es como esa parte es la que nosotros podemos controlar. Sí, es la parte en la que nosotros podemos llegar, digamos, como a tener un papel, porque pues hay otras que realmente no van con nosotros. En esta parte, entonces, ya vamos a tener lo que viene siendo la zona de transición. En esta zona de transición, realmente, pues, lo que vamos a tener es diferente
a la parte del epitelio, la parte de la estructura muscular. La verdad, toda esta parte del conducto anal es un tema bastante vasto, ¿sí? Hasta que no lo estaba estudiando realmente me di cuenta que es muy vasto de abordar. Entonces, pues, yo creo que las características histológicas de las funciones de cada uno de los músculos y eso lo vamos a tener que pues, dejar para una próxima ocasión. Listo. Entonces, pásala, por favor. Listo, la irrigación del recto y el ano. Acá igualmente nos vamos a transpolar a lo que veníamos ya hacia la parte izquierda, con toda esta parte de la vena, de la arteria mesentérica inferior. Entonces, acá la imagen la vamos a ver desde una vista posterior, donde tenemos la arteria mesentérica inferior, que nos va a dar ya directamente la arteria hemorroidal superior, que es la que nos se va a caracterizar, eso, arteria hemorroidal superior. Toda la parte posterior realmente es la que más irrigación nos va a dar. Y aquí lo que les decía antes es que ya tenemos nuevos personajes, como viene siendo la arteria ilíaca interna, que nos va a dar la arteria hemorroidal media. Listo, dale. Arteria hemorroidal media. Y por otra parte, la arteria pudenda interna, que nos va a dar la arteria hemorroidal inferior. Entonces aquí, como a nivel de una parte como de la diferenciación de la arteria mesentérica inferior y de la superior, es que todas las ramas que irrigaban toda esta parte del colon salían de la misma arteria, teniendo una arteria magna, y en esta parte vemos que tenemos la parte de la mesentérica inferior, la ilíaca interna y la pudenda interna, como un poquito más, esa irrigación más específica. Y bueno, aquí también pues menciona la arteria sacra media. Listo, pásala por favor. El drenaje del recto y el ano, pues realmente va a seguir como las mismas estructuras anatómicas, donde vamos a tener una arteria mesentérica inferior que va a recibir la vena hemorroidal superior. Por otra parte, tenemos la vena ilíaca interna, que va a recibir igualmente a la hemorroidal media, y la pudenda interna a la hemorroidal inferior. ¿Sí? Aquí también igualmente tenemos a la vena sacra media. ¿Listo? Aquí la diferenciación de todo esto es lo que les decía. Toda esta parte va a llegar es a la vena cava inferior, y toda la parte que nos remontábamos de lo que viene siendo colon, de lo que viene siendo ciego, y todo eso lo remontamos hacia el drenaje portal. ¿Listo? Finalmente, si quieres, quédate ahí. Ya para finalizar, entonces tenemos la parte de la inervación. El sistema nervioso entérico es algo que pues realmente lo tenemos que tener específico a un lado de todo lo que viene siendo pues las otras inervaciones de las vísceras intestinales o de las otras estructuras anatómicas que encontramos a nivel del abdomen. El sistema nervioso entérico es específico del tracto gastrointestinal, donde tiene dos plexos nerviosos, lo que vienen siendo los plexos mientéricos de Meissner y los de Auerbach. Esta parte del primero se encuentra dentro de la submucosa del intestino grueso, mientras que el segundo, ahí va la diferenciación, se encuentra entre las capas musculares longitudinales y pues las circulares. El sistema nervioso entérico es responsable realmente de las contracciones peristálticas del intestino grueso, así como las secreciones mucosas. Toda esta parte también va muy de la mano del sistema nervioso autónomo. A la final realmente es como el segundo mayor contribuyente a la inervación del intestino grueso. Por otra parte, la inervación simpática de los derivados del intestino medio se va a originar directamente de los nervios espinales. Vamos a estar hablando más o menos de T5 a T12 y va a viajar por la parte del plexo celíaco y del mesentérico superior a través de los nervios esplácnicos, mayor y menor. Mientras que la inervación, por otra parte, simpática de las estructuras del intestino posterior se va a originar a nivel de los nervios espinales. Hablamos en el anterior de T5 a T12 y aquí hablamos de S1 a S2. Este va a viajar por los plexos aórtico, mesentérico inferior e hipogástrico. Los anteriores viajaban por plexo celíaco y por plexo mesentérico superior. ¿Listo? Lo que viene siendo de plexo aórtico, mesentérico inferior e hipogástrico va a ser a través de los nervios esplánicos, lumbares y sacros. Estos nervios simpáticos son los responsables de ralentizar la motilidad dentro del intestino grueso y de inducir las contracciones tanto de la válvula iliocecal como del esfínter anal interno, que ya lo hablábamos
antes que no nos corresponde a nosotros manejarlo, sino nosotros tenemos papel en el esfínter anal externo. Finalmente, la inervación parasimpática, aparte del intestino medio, entonces va a viajar a través del nervio vago, ¿sí? Toda la parte de los plexos mesentérico superior y del celíaco. Estas estructuras del intestino posterior van a recibir una inervación parasimpática de los nervios espinales igual de S2 y S4 a través de los nervios esplácnicos pélvicos, que ya antes los habíamos nombrado. Estos posteriormente se van a proyectar a nivel del plexo nervioso hipogástrico. ¿Listo? Entonces, como que, pues sí, va a tener como una nivel así como en cascada. La inervación parasimpática, pues realmente lo que viene siendo es el responsable de aumentar la motilidad dentro del intestino grueso y va a inducir la defecación y relajar el esfínter anal interno, que a la final pues es como toda esta conformación que nos va a llevar a la defecación. ¿Listo? Entonces, dale siguiente. Listo. Entonces ya daríamos por finalizada la exposición con toda la parte de la inervación. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención. Gracias al doctor y gracias a Paula por ser la compañera de exposición. Muchas gracias para todos. Gracias para todos. Muchas gracias, jóvenes. Estuvo muy buena la presentación. Hay muchos referentes anatómicos que definitivamente se deben manejar para no solamente un abordaje quirúrgico, sino cualquiera de los campos de formación disciplinar, porque pues todo parte de la descripción de anatomía de superficie y pues en cirugía en una parte invasiva. Muy buena revisión, los felicito mucho. Gracias por la invitación. Doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hasta estas horas. También, pues, yo creo que sería también programar de pronto un debate o una charla con el doctor Vélez cuando él tenga un poquito más de tiempo. Sí, es buena idea. Sería bueno como concertar temas en particular para que no se vuelvan tan extensos y le saquen, no estoy criticando, entiéndamelo de buena manera. Es más para optimizar el momento, porque pues son temas que ustedes han abordado de alguna u otra manera, pero podrían generar unos puntos de aclaración que los hagan incluir más en ese contexto clínico. Por ejemplo, lo que les comentaba y que Jonathan expuso muy bien acerca del peritoneo. Les reitero, siempre ha habido una disonancia cognitiva entre morfólogos y cirujanos con respecto a la descripción desde la biología del desarrollo de esa membrana. Y otra es con respecto a lo que hablaba Jonathan de las ramas terminales de la arteria mesentérica superior y cómo pueden terminar generando diferentes tramos vasculares que dentro de esa variación anatómica es que el cirujano se enfoca para encontrarlo antes de ligarlo. Por ejemplo, la rama apendicular, rama del tronco iliobiseco, apendículo cólico, que es rama terminal a su vez de la rama mesentérica superior. Esa hay que reconocerla a como el lugar. Y el último, con el que hizo referencia acerca de el colon terminal a nivel del sigmoides y cómo él se retira de la peritonización para volverse subperitoneal y de esa manera perder esa cubierta y mantener los pliegues, pero pues ahora esos pliegues en esa ampolla rectal demarcan también lo que Jonathan explicaba como la inclusión del sistema nervioso para que participe en el reflejo de evacuación. Son apartados que les digo, pueden utilizarlos en estas sesiones para ocasionar o promover la discusión o el debate académico en esos campos disciplinares. Pero pues fue muy buena revisión, felicitaciones nuevamente. Paula, Jonathan, muy bueno. Ya se volvieron duros en eso, los voy a poner acá de tutores para que me ayuden con todos los de cuarto sobre todo. Y al resto, pues invitados para que sigan motivados con estos ejercicios. Listo, doctor, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Bueno, buena noche, que descansen, gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.